parsha de esta semana, Parshas Bamidbar, da comienzo al cuarto libro de la Toira, justamente el libro de Bamidbar en el desierto. El Ramban Nachmanides explica que el asunto de este libro no es explicar preceptos que van a ocurrir para todas las generaciones, excepto algún que otro caso, por ejemplo, Parshas Shlach, sino que el asunto de este libro es contar los grandes milagros que ocurrieron para el pueblo de Israel durante el viaje en el desierto, las diferentes problemáticas que hubo también, etc. Esta es la cuestión del cuarto libro de la Toira. Al comienzo mismo encontramos una cuenta que Dios cuenta al pueblo de Israel. Por eso se llama también Humash HaPikudim, el libro de las cuentas, porque aparecen varias cuentas a lo largo de este libro. Varias veces que Dios cuenta al pueblo de Israel. Cuando Dios cuenta al pueblo de Israel en general, a todas las tribus, los cuenta mi ben Esrim Shana Vomaila, desde los 20 años en adelante. Y la Toira explica por qué desde 20 años en adelante. Kol Yoitzei Tzava. Porque cada persona, cada hombre que salía al ejército era contado para saber cuánto era un ejército, etc. Por eso los cuenta a partir de los 20 años. Menos de 20 años no iban al ejército. Pero encontramos en la parsha de esta semana justamente, y también en las siguientes parshas, cuando Dios cuenta a Bnei Levi, a la tribu de Levi específicamente, los cuenta mi ben Chodesh Vamaila, desde un mes en adelante. Entonces la pregunta es obvia. ¿Por qué a todo el resto del pueblo de Israel se los cuenta desde los 20 años? Esto se entiende. Porque son útiles, digamos, en un ejército a partir de los 20 años. Ok, tiene sentido, como la mayoría de edad a partir de los 18 años en la mayoría de los países del mundo. Pero por el otro lado, Bnei Levi, los hijos de Levi, cuya función específica era Shomre Mishmeres HaKodesh, eran guardianes del templo, del Mishkan, del tabernáculo en el desierto, del Beis Hamikdash, del templo en Jerusalén, etc. ¿Para qué los contamos a partir de un mes? Un chico de un mes no es capaz de cuidar nada, ni guardar nada, etc. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual son contados desde tan chiquititos? Rashi, uno de los comentaristas principales de la Toira, explica esta cuestión. ¿Por cuánto son Ligion Shel Melech? ¿Por cuánto los hijos de Levi? Esa tribu en particular es como el ejército de Dios. A partir de que nacen ya son santos, ya son especiales. Y más aún, Rashi trae alguna cuestión muy interesante. En su comentario sobre por qué son contados a partir de un mes en adelante, Rashi trae que no es la primera vez que vemos que Dios cuenta a la tribu de Levi desde muy pequeños, incluso desde antes de nacer. Cuando encontramos que el pueblo de Israel bajó desde Canaán, la tierra de Canaán, hacia Mitzrayim, con Jacob y toda su familia, es sabido que la Toira dice que eran Shivim Nefesh, 70 almas. Pero cuando uno cuenta el detalle de toda la enumeración de personas que bajaron, Jacob y sus hijos, y sus nietos, etc., desde la tierra de Canaán hacia Mitzrayim, no encontramos 70. Encontramos 70 menos 1, encontramos 69. Entonces cuentan nuestros sabios que la madre de Yocheved, es decir, Yocheved era la hija de Levi, pero todavía no había nacido. La madre de Yocheved ya estaba embarazada de Yocheved. Y Yocheved nació en su ingreso, cuando estaban entrando a Mitzrayim, en la puerta, por así decir, de Mitzrayim, de Egipto, ahí nació Yocheved, que de vuelta era la hija de Levi. Entonces Rashi explica, esta tribu ya es normal que se cuenten desde incluso el vientre de sus madres, por cuanto cuando la Toira cuenta cuántos judíos, cuántos Bnei Israel bajaron a Mitzrayim, 70. Sí, pero faltaba uno, el que nació en Mitzrayim. ¿Qué podemos aprender de esta cuestión? Punto número 1. El Rambam Maimónides trae al final de sus leyes de Shemitah ve Yovel, al final de sus leyes del séptimo año y el año número 50, que están ampliamente explicados en la Parshas Behar, anteriormente en la Toira. Cuando el Rambam explica todas esas leyes, el Rambam trae una frase muy interesante. El Rambam dice que los hijos de Levi, como explicamos, son especiales para cuidar el templo y para enseñarle al pueblo de Israel la Toira y para cuidar la Toira, y de hecho siempre la cuidaron. No participaron del becerro de oro. En Mitzrayim, en Egipto, se hacían el bris y eran religiosos, por así decir. Pero no solamente los hijos de Levi particularmente hablando, sino que Kol Ish ve Ish, dice el Rambam, toda persona. Y después aclara, Mikol Bayo Oilam, de todos los seres humanos. Y esto claramente incluye a judíos y a no judíos, que tenga un espíritu dadivoso y que quiera realmente ser un sirviente de Hashem, pues lo puede hacer. Y el Rambam dice, yo lo llamo Bnei Levi, yo lo llamo un hijo de Levi. Esto no quiere decir que cualquiera puede ser un Levi. Yo particularmente no soy un Levi, no soy de la tribu de Levi, entonces no paso a ser de la tribu de Levi porque quiera servir a Dios. Pero la idea es que así como la tribu de Levi son santos, son kedoshim,
porque ellos hacen el servicio a Dios. Toda persona de todos los seres humanos que quiera hacer el servicio de Dios tiene esta idea, de vuelta, no en la práctica, pero tiene esta idea de ser de la tribu de Levi, de participar de la kedusha, de la santidad de la tribu de Levi. Ahora bien, esto entonces se aplica a todo el mundo. ¿Qué podemos aprender de esta idea de que donde vemos que la tribu de Levi están acostumbrados a ser contados desde el vientre mismo, desde pequeños, y por eso la Torá los cuenta desde un mes en adelante? ¿Dónde vemos esto? Con Yocheved. Y Yocheved, la hija de Levi, ¿dónde nace? Con la entrada en Mitzrayim, en Egipto. ¿Qué representa la bajada del pueblo de Israel desde la tierra de Canaán hacia Egipto? Esto lo que representa es cuando uno se sale de sí mismo para influenciar a otros, y no solamente influenciar positivamente a otros para acercarlos a Torah y mitzvos, sino que incluso en Egipto, en Mitzrayim, que nuestros sabios cuentan que era Ervas Haaretz, la perversión total de la tierra, cuando el pueblo de Israel entra en Egipto, Yocheved, así explica Rashi, y esta es la idea, Hishlima es Aminyan, completó el número 70. Cuando Rashi nos dice que la Torá cuenta cuántos Bnei Israel bajaron desde Canaán hacia Mitzrayim, dice 70 menos 1. ¿Por qué no dice 69? No, ya eran 70, porque Yocheved estaba llena, plena, completa, digamos, en el vientre de su madre. Pero cuando Yocheved nace en la práctica, Hishlima esa niña dio una completitud, una plenitud absoluta a todo el resto del pueblo de Israel. Completó la cuenta de 70 personas. Shivim Nefesh, 70 amas que bajaron a Mitzrayim. Entonces esto nos enseña que cuando uno se sale de sí mismo para influenciar, mejorar el medio en el cual uno se encuentra, para vincularlos con Torah, con mitzvos, con Dios, cada uno según sus necesidades, cada uno según lo que le corresponde hacer, etc. Entonces esto da una plenitud a toda la humanidad entera. No solamente una plenitud a sí mismo, que uno está cumpliendo su misión por la cual Dios lo puso en el lugar en donde está, que es influenciar el medio, como dicen nuestros Rebbeim, a Josid Machtas Vive. Un Josid, un seguidor de un Rebbe, etc., hace un medio ambiente alrededor de él. No espera que el medio ambiente se haga para que él influencie. No, él influencia sobre su medio ambiente para que sea positivo. A Josid Machtas Viva. De la misma manera, Ben Levi es el que da completitud a todo el resto del pueblo de Israel, a todo el resto de la humanidad. Y como dijimos antes en nombre de Maimónides, un Ben Levi es toda aquella persona que quiere, con su espíritu dadivoso, servir a Dios y conectarse con él a través de su toira, de sus mitzvahs, etc. Entonces, ¿por qué los Bnei Levi son contados desde el nacimiento? Porque una persona así, cuando decide en la práctica servir a Dios, se transforma en un Ben Levi, de vuelta, no en la práctica, pero esto es lo que quiere decir la idea, se transforma en un Ben Levi y es como si de nacimiento mismo ya tuviese esa kedusha, ya tiene en su interior esa santidad para poder influenciar positivamente a su medio ambiente. Que cada uno de nosotros seamos conscientes que tenemos el potencial en nuestro interior de ser Bnei Levi, de ser hijos de la tribu de Levi, de ser guardianes de la kedusha, de santidad divina, y que tenemos la fuerza, sepamos que tenemos la fuerza, de que incluso cuando entramos en Mitzrayim, Ervas Haaretz, en Egipto, en la perversión de la tierra, damos una plenitud a toda la humanidad a través de enseñar Torah, a través de enseñar mitzvahs y de vincular al mundo entero con la presencia de Dios, y esto es lo que en la práctica va a acelerar la venida de Mashiach pronto en nuestros días.